Este extraño y fascinante relato me lo compartió una persona originaria de Rumanía. Su experiencia me impactó profundamente y hoy les traigo su aterrador testimonio. Imaginen una noche fría de otoño. Fue en esa noche cuando decidió visitar uno de los lugares más embrujados de Rumanía, el siniestro monasterio de Chiajna. Este lugar está cargado de historias oscuras y misteriosas, y lo que vivió allí supera toda imaginación. Había oído hablar muchas veces del monasterio de Chiajna. Se contaban historias, susurradas por cazadores de fantasmas y aficionados a los misterios. Los relatos eran similares. Hablaban de una antigua maldición, de rituales olvidados y de almas atormentadas atrapadas entre los muros de ese lugar abandonado. La curiosidad finalmente me ganó. A pesar de las advertencias, sentía que tenía que ver ese lugar con mis propios ojos. Era una especie de desafío personal, una manera de probar si esas leyendas tenían algo de verdad. Así que me preparé con cuidado. Llevé mi cámara y una linterna, como si estos objetos fueran a protegerme de lo desconocido. Cuando me acerqué al monasterio, de inmediato sentí una atmósfera diferente. No era simplemente la tranquilidad del campo rumano, no. Era como si el aire mismo llevara una carga, una pesadez palpable. El edificio se erguía ante mí, imponente a pesar del paso del tiempo. Sus piedras grises, desgastadas por los siglos, estaban cubiertas de hiedra espesa, dando la impresión de que la naturaleza intentaba tragárselo. Había algo extrañamente hermoso en esa visión, como si el lugar aún guardara los vestigios de una grandeza pasada, pero todo ello estaba velado por una especie de tristeza silenciosa. A medida que me acercaba más, noté que empezaba a levantarse una ligera niebla, envolviendo lentamente el monasterio. La niebla hacía que el lugar pareciera aún más misterioso, como si el mundo exterior se retirara lentamente, dejándome solo frente a ese monumento acechado por los siglos. En ese momento, me pregunté si había tomado la decisión correcta al venir aquí. Mi corazón latía más rápido, pero mi curiosidad seguía siendo más fuerte. Después de todo, ¿no era eso lo que había venido a buscar? Un escalofrío de emoción, mezclado con una creciente aprensión, me invadía. Me detuve un momento para observar lo que me rodeaba. El silencio era opresivo, interrumpido únicamente por el suave viento que silbaba a través de las piedras agrietadas y hacía crujir las hojas de los árboles cercanos. El lugar parecía congelado en el tiempo, abandonado a su propio destino. Sin embargo, tenía la sensación de estar siendo observado, como si el propio monasterio me estuviera espiando, esperando ver lo que iba a hacer. Ese sentimiento no podía explicarlo, pero era muy real. Me aventuré más cerca de la entrada principal, una gran puerta de madera, medio descompuesta. Antes de cruzar ese umbral, ya sabía que algo extraño me esperaba al otro lado. Todavía no podía imaginar la magnitud de los eventos que seguirían. Lo que iba a vivir esa noche no solo me asustaría, sino que me marcaría para siempre. En ese momento, frente a esos muros cargados de secretos y de sufrimientos pasados, supe que no había vuelta atrás. Al cruzar la puerta de entrada del monasterio, inmediatamente fui golpeado por algo extraño. Un silencio aplastante, casi irreal. Era un silencio que parecía pesar sobre mis hombros, llenando cada rincón de este espacio antiguo y olvidado. No había ningún sonido. Ni el viento ni los ruidos del exterior se atrevían a penetrar esos muros. Ese silencio, opresivo y denso, tenía algo inquietante, como si ocultara antiguos secretos, verdades aterradoras que nadie debía conocer. Era el tipo de silencio que hacía que cada uno de mis pasos resonara.
amplificando el más mínimo de mis movimientos y haciendo que la atmósfera fuera aún más tensa. Mientras avanzaba por el edificio, mis ojos se posaron en los frescos que adornaban las paredes. Esas pinturas, a pesar del desgaste del tiempo, seguían siendo sorprendentemente visibles. Su belleza era innegable, pero había algo en sus detalles que me perturbaba profundamente. Los rostros representados, tal vez alguna vez angelicales y pacíficos, ahora parecían deformados por el dolor y la desesperación. Cada pincelada, cada color desvanecido, parecía contar una historia de sufrimiento, una historia de vidas rotas. A medida que los observaba más de cerca, una extraña sensación de inquietud crecía dentro de mí, como si esos frescos intentaran decirme algo. ¿Era mi imaginación? ¿O esos rostros realmente portaban un mensaje que aún no podía comprender? Seguí avanzando, pero mi corazón latía un poco más rápido con cada paso. La luz de mi linterna temblaba ligeramente, añadiendo una dimensión casi sobrenatural al entorno. Las paredes, los arcos, todo parecía estrecharse a mi alrededor, como si el edificio mismo intentara devorarme. El aire, aunque estancado, parecía cada vez más pesado, y me preguntaba por qué había sentido la necesidad de venir aquí. Ya era demasiado tarde para retroceder. El lugar parecía envolverme, atraparme en sus entrañas silenciosas. Entonces, llegué a una gran sala. Era enorme, más grande que todo lo que había visto hasta ese momento. Los bancos de madera que la amueblaban eran antiguos, casi completamente descompuestos por el tiempo. Cada banco llevaba las marcas de los siglos, con profundas grietas y astillas de madera faltantes. Fue aquí, en esta sala vacía e inmensa, donde todo empezó a cambiar. De repente, sentí una presencia. No era simplemente una corriente de aire frío, ni un escalofrío pasajero. No, era mucho más intenso, más profundo. Un frío helado se infiltró en mi ser, pero no venía del exterior. Esa sensación provenía del interior, como si el propio aire estuviera cargado de algo siniestro. Cada fibra de mi cuerpo me decía que me fuera, pero mis pies permanecían clavados en el suelo. Ese frío estaba vivo, parecía moverse, circular por la sala como una entidad invisible pero muy real. Con cada segundo que pasaba, sentía que esa presencia se acercaba cada vez más, como si me envolviera, me rodeara. Mi respiración se hacía más corta. Mis manos sudaban y un sudor frío perlaba en mi frente. Sabía que no estaba solo. Algo, o alguien, estaba allí, en esa sala conmigo. De repente, escuché un susurro, un ligero aliento en el aire. Me giré, pero no había nadie. Mi instinto me decía que me marchara, pero mi curiosidad era más fuerte. Me dirigí hacia una pequeña puerta de madera que conducía a lo que parecía ser una capilla. Al cruzar el umbral, vi una figura borrosa, casi etérea, de pie al fondo de la sala. Mi corazón dio un salto en mi pecho. Era una mujer, vestida de blanco, con un rostro marcado por la tristeza. No pude moverme, paralizado por el miedo. Ella no parecía hostil, pero su presencia era pesada de melancolía. Al intentar entender lo que veía, se volvió hacia mí y vi sus ojos. Eran vacíos, como dos pozos sin fondo. En ese instante, comprendí que estaba frente a un alma perdida. El murmullo que había escuchado se intensificó, y pude percibir claramente las palabras: «Libéranos». Sin pensar, huí. Salí de la capilla corriendo, dejando atrás esa visión perturbadora. El aire fresco de la noche me golpeó en la cara, pero mi mente seguía atrapada en ese momento. Regresé a casa, pero no pude dormir. Las imágenes de esa aparición giraban en mi cabeza. Busqué información sobre el monasterio, y lo que descubrí me heló la sangre.
La leyenda cuenta que el monasterio fue construido sobre lugares de sufrimiento y que las almas de los monjes masacrados vagan aún, buscando desesperadamente la paz. Entendí que había sido testigo de un evento que superaba mi entendimiento. No sabía si era un sueño o la realidad, pero una cosa era segura: algo me unía a ese monasterio. Desde ese día, no puedo evitar pensar en lo que viví. Cada noche me despierto empapado en sudor, recordando la silueta de esa mujer vestida de blanco, sus ojos vacíos y su voz suplicante. Me gustaría creer que pude sentir el sufrimiento de esas almas, pero también sé que están atrapadas en un ciclo de dolor. Así que, si alguna vez piensan en visitar el monasterio de Chiajna, prepárense. No están solos allí. Las almas errantes esperan, quizás, una liberación. Si les ha intrigado y desean descubrir más relatos misteriosos, no olviden suscribirse a Testimonios Verdaderos TV y activar la campana para no perderse nada. Hasta pronto para más historias cautivadoras.